Me habían dicho que era un juego, pero cada vez que me despierto me salta el corazón y no es de alegría. Tengo miedo de errarle, fracasar. Tengo miedo de que me vengan a buscar. Tengo miedo de que no me llamen más. Yo soñaba con que agiten mi bandera, que me aguanten los trapos. Pero ahora un pedazo de tela es un arma en disputa. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Felipe Arocena, sociólogo y ensayista que se dedica a la sociología de la cultura y a la sociología del desarrollo. Coordinó el libro ¿Qué significa el fútbol para la sociedad uruguaya? Y Valentina Febrero, antropóloga, activista antirracista, integra el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay. Jugó en el plantel femenino de Wanderers. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Valentina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Felipe, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Uno dirá, este tema de la violencia en el deporte, que vamos a estar hablando, o algunos temas que están vinculados a ese tema, son temas que se viven hablando de ellos, ¿no? Y se vive hablando de ellos porque cada tanto aparecen determinados sucesos que provocan atención, preocupación, declaraciones, y a mí por lo menos me da la sensación de que el tema no se discute en profundidad y que después de que pasa la tormenta, bueno, nos vamos acomodando y después seguimos. Vivimos los incidentes terribles entre Estudiantes de La Plata, hinchas de Estudiantes de La Plata de Colo-Colo hace poco tiempo, y ayer, fin de semana, vimos el último partido nacional que jugó sin público, a puertas cerradas o sin público local, por una sanción que se le aplicó también por situaciones que se dieron dentro de los estadios. Entonces, yo lo primero que le quiero preguntar es, desde su concepto, ¿qué entienden por violencia en el deporte? Y si está bien dicho violencia en el deporte, debería ser violencia en los espectáculos deportivos. Ya arranqué nomás. ¿Quién empieza? Bueno, yo vengo pensando en esto de violencias en plural. Pluralidad de modalidades y manifestaciones o que responden también a diferentes cuestiones. Si se quiere pensar a través del deporte cómo se van manifestando estas diferentes violencias, ¿no? Violencias estructurales, violencias de género, ¿no? Más de sentido de estructurales como racismo estructural o cuestiones vinculadas al género. Después violencias más discursivas, ¿no? Que eso también se manifiesta a través del deporte. Por ejemplo, gestos, acciones, discursos vinculados a la discriminación racial. Es decir, hay una diversidad de manifestaciones y modalidades de esas violencias, ¿no? Que atacan o configuran o comprenden diferentes actores también. Pero bueno, es cierto que las que se suelen mediatizar más o tener más repercusión son estas que se encuentran en el marco de un espectáculo deportivo masivo. Esas son las que suelen tener mayor repercusión o despertar mayor opinión pública. Y por eso esto que comentabas, ¿no? Que parece que es algo reiterativo y que vuelve a estar sobre la mesa siempre que sucede eso los fines de semana, en estos espectáculos masivos, pero también es algo que sucede cotidianamente, ¿no? En realidad hay interacciones violentas en ámbitos deportivos cotidianamente. El tema es que algunas toman más repercusión que otras. Claro. ¿Va por ahí? Sí, yo quería en el comienzo recordar la figura de Rafael Peña, que murió a principios de este año, que fue el jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el cual tuve una muy buena relación y un poco yo empecé a interesarme en el tema de la violencia porque desde la AUF vinieron a la facultad justamente para convencernos o proponernos que hiciéramos un estudio sobre violencia específicamente en el fútbol. Y a raíz de esa propuesta se terminó haciendo un estudio más amplio que fue el libro ¿Qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya? Y
Sí, yo coincido con lo que dice ella. Yo creo que la violencia en el deporte es lo mismo que la violencia fuera del deporte. O sea, hay muchas maneras de ejercer la violencia. No solamente la violencia es física, sino que hay violencia verbal. La violencia verbal también tiene distintas dimensiones. Puede tener un componente racial, puede tener un componente de género, puede tener un componente simplemente de equipos contrarios, insultos que aparecen en la vida cotidiana. Pero sí, hay muchos tipos de violencia, pero no difieren mucho de lo que ocurre en la vida fuera del deporte, solo que están en un ámbito con dos equipos que están compitiendo por un partido, por ganar esa competencia, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en hablar de violencias como una idea de que existen muchas formas de violencias y que hablar de solo violencia es como limitarla un poco. Bueno, me pareció que Valentina habla más por violencia. Yo tiendo a hablar de violencia y dentro de la violencia una cuestión multidimensional donde hay muchas maneras en que esa violencia se expresa. Si queremos llamarle violencias, es una manera quizás más específica de focalizar las distintas maneras en que se puede expresar. Pero para mí cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Está bien? Sí, es atender de manera contextual también cada suceso, cada evento y a qué grupo, comunidad o colectivo está afectando de alguna manera. Esa es un poco para diferenciarlo de no quedarnos solo en la violencia física o en el ataque físico, sino también atender como problemática estas otras manifestaciones que también son agravios y son un ataque hacia determinados colectivos o identidades. Para no perder la dimensión de eso también, porque a veces se suele como, bueno, para no digamos, perder de vista todas esas otras afecciones que puede generar en determinadas personas. Sí, porque... Sí, no, perdón. No, los cánticos, ¿no? Los cánticos de las hinchadas son hiperviolentos, ¿no? A través de las canciones, la celebración de la muerte del enemigo, ¿no? Una invocación a la muerte del enemigo, son realmente muy violentos, ¿no? Simplemente los cánticos, ¿no? Tremendos, ¿no? Creo que, quizás me adelanto un poco, pero el tipo de la violencia verbal que se expresa en los estadios de fútbol, creo que en el básquetbol ha sido bastante más fácil de controlar, porque son espacios más chiquitos, entonces se escucha más, se identifica más a quién lo se habla de la violencia verbal, ¿no? Cosa que en los estadios mayores es más complejo de controlar e identificar a la persona que lo está haciendo, ¿no? Bien, no, yo esto lo planteaba porque alguna vez leí o escuché, ¿no?, a alguien que decía, bueno, el deporte en sí, sobre todo el deporte colectivo, es una actividad violenta. Digo, porque porque hay que jugar con fuerza, con cierta... se golpea, aunque no haya mala intención de golpear, naturalmente se choca, se empuja, hay que tener mucha fuerza, hay que pelear, ¿no? Y entonces, como que ahí había una búsqueda de diferenciar, bueno, supongamos que estamos hablando de violencias distintas, pero es decir, el deporte tiene un componente de violencia. Y mi pregunta es, ¿ese componente de violencia que tiene puede ser uno de los motivos de transmitir las violencias hacia afuera? Es muy complicado lo que pregunto. No, se entiende bien, se entiende bien. Yo por lo menos no partiría de una cuestión como esencialista del deporte. Me parece el deporte es como un campo de sentido, de disputa, de significaciones permanentemente. O sea, el deporte participa activamente de esa construcción de sentidos, de identidades, de comunidades. Es un poco contraponiendo esta idea de que el deporte por sí solo, tal cosa, como el deporte por sí solo es bueno, es malo. En realidad es algo que está permanentemente en disputa y significado también dependiendo de quién ejerce esa significación o quién construye ese conjunto de sentidos a través del deporte. Con esto me refiero a que no partiría de una cuestión esencialista del deporte en sí mismo, sino que el deporte participa activamente de todo eso. Entonces, en realidad siempre es dependiendo de la intencionalidad de quien utiliza el deporte para determinadas cuestiones o a través de eso que busca expresar o significar.
Por eso hay tantas significaciones y maneras de vivir el deporte, que también justamente es no homogeneizar, que a veces lo que vemos en la televisión o cómo determinados comportamientos se dan de manera violenta, también hay muchas personas que son una resistencia a eso y que nos muestran otras maneras de vivir y de significar el deporte que deciden completamente esos modelos más hegemónicos. Por eso es muy importante atender la especificidad de cada comunidad o colectivo que construye deporte de otro lugar y contrapone un poco esa manera hegemónica, a veces como del orden masculino o vinculado a, no sé, toda la cultura del aguante, más como de la virilidad y qué sé yo. Y bueno, también hay otras personas que viven el deporte de manera distinta y que nos muestran otro camino. Tú me decías que medio te vinculaste con el fútbol, o por lo menos con la Asociación de Uruguaya de Fútbol, a través de ese trabajo que les pidieron, que terminó siendo en ese libro. ¿Tenías otro vínculo anterior con el fútbol o eras uno de los que lo miraba de lejos? Lo miraba de lejos. Lo miraba de lejos, sí. Había otro sociólogo que era parte de mi equipo de investigación, que se llama Juan Cristiano, que él sí tenía un foco, ya venía trabajando con el tema de la violencia específicamente. Pero volviendo a tu pregunta, me quedé pensando, sí. Es un deporte de contacto, se dice. De contacto, sí. De contacto. Sí. Ahora, el rugby es mucho más violento que el fútbol, ¿no? Y como es más violento, porque los enfrentamientos son mucho más duros, entonces hay una cultura en el rugby que justamente para que no se no se irradie esa violencia dentro de la cancha hacia afuera. Entonces terminan los partidos, todos se saludan, el juez es no se le discute nada y hay una confraternidad después que termina el partido, ¿no? En otros deportes, por ejemplo, a mí me impresiona mucho el hockey sobre hielo, ¿no? Donde se pelean. Se pegan horrible. Se pelean con los palos, así es una violencia impresionante dentro de la pista de hielo, ¿no? Es muy, muy fuerte. Pero lo que pasa es que además la violencia no ha sido la misma, no es la misma violencia que hay hoy que la que había en la década del 20, son violencias distintas, ¿no? Entonces, no necesariamente la forma como que tiene el deporte, el fútbol, contagia violencia afuera, porque las violencias afuera son muy distintas, han variado, lo sabemos bien, lo hemos estudiado, ¿no? Las violencias ahora tienen mucho más que ver con componentes que penetraron el mundo del fútbol, que están afuera, que tiene que ver básicamente con el narcotráfico, ¿no? Creo que ahí, por lo menos en muchos países sudamericanos, buena parte de la violencia más extrema, está vinculada a las barras y dentro de las barras al problema del narcotráfico, ¿no? Entonces la violencia ha cambiado mucho, lo que es la violencia hoy de lo que era antes. Eso lo he dicho muchas veces, está escrito en el libro. La violencia antes era una violencia mucho más espontánea, ¿no? De repente dos personas se peleaban, ¿no? Fuera de sí, pero no había una organización, ¿no? Para ir a eliminar o a lastimar al adversario, como la hay ahora, ¿no? Entonces son violencias muy distintas y que tienen que ver con contextos muy diferentes, y por eso creo que en el momento actual es tan difícil de actuar sobre la violencia, porque la violencia, sobre todo, la que a mí más me preocupa, porque es la más difícil de controlar, es la que se manifiesta afuera de los espectáculos deportivos. La que se manifiesta adentro, tenemos elementos, si los hacemos funcionar bien, para controlarla. Ahora podemos seguir hablando de eso, aunque siempre hay cosas que se escapan, ¿no? Pero creo que en ese sentido ha operado muy bien algunas medidas que se tomaron primero en Europa, ¿no? No sé si se acuerdan, en 1989, Hillsborough, 94 personas muertas en el estadio, ¿no? 94 personas muertas en una avalancha, ¿no? Bueno, a partir de ahí se generó todo un informe, ¿qué hacemos? Y se tomaron medidas que tuvieron mucho impacto. Por ejemplo, una de las más importantes fue cada espectador en su silla. Tickets numerados y cada uno en su silla. No se pueden generar espacios donde estén las hinchadas paradas, porque eso era potencialmente causa de las avalanchas, y justamente lo había ocurrido una avalancha. Eso disminuyó muchísimo, entre otras medidas, cámaras, ¿no? Medidas para controlar. Funcionó bien durante mucho tiempo, pero lo que es muy difícil de controlar es lo que pasa afuera. Pero digo, ahí estamos hablando, de lo que tú estabas hablando acá es el tema de la violencia dentro de
Es decir, en el tema este de las barras, ¿no? Pero aún dentro de eso, un poco capaz que siguiendo lo que vos decías, existen otras formas de violencia. Por ejemplo, las sanciones que han recibido algunos equipos por insultos racistas, la agresividad de los cantos, ¿no? que tú lo mencionabas. Yo a veces pienso, digo, una persona que canta, te vamos a matar, ¿es consciente de lo que está pensando? ¿Eso puede influir en que realmente termine por matar a alguien? No sé, capaz que estoy muy entreverado. Hay como una legitimación de determinados enunciamientos o determinados discursos en esto de que como que el espacio deportivo parece que es un espacio donde está todo habilitado, ¿no? Y un poco lo que ha problematizado el antropólogo Rafael Bruno, el antropólogo del deporte, como esta premisa de lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Sí. ¿No? Como esta cuestión de la impunidad o esa legitimación de como pase libre a decir lo que sea y después que quede en eso. Bueno, eso ha ido cambiando en muchos sentidos, bueno, por esto de las sanciones, estas cuestiones como más de denuncia. Todavía falta mucho por hacer respecto a sistematizar esas situaciones, a empezar a ordenar, porque en realidad son tan cotidianas, porque nos quedamos con lo que sucede, que está mediatizado en un espectáculo, pero después hay que ver en las ligas, en los otros campeonatos, en las ligas barriales, en los partidos informales. Es decir, interacciones racistas tenemos todos los días. El tema es cómo se van manifestando en esos distintos ámbitos. Pero se ha tomado como mayor conciencia respecto de la discriminación racial, así como enunciada, sobre todo a través del fútbol o el básquetbol, a raíz de esta cuestión de las sanciones, ¿no? Estos cambios como de normativas o estas campañas más a través de las instituciones deportivas, para tomar un poco más de conciencia, porque bueno, ya hay una sanción monetaria, ¿no? Ya empieza a afectar de otra manera y se empieza a lo que antes se dejaba pasar, bueno, ahora hay un detenimiento y también de tomar conciencia los propios deportistas o jugadores de denunciarlo. Es decir, el cambio de chip de decir, bueno, esto es un problema, esto es una agresión, esto es un insulto, esto no debe dejarse pasar, o sea, pensando también en quienes son profesionales y se dedican a eso, personas que están trabajando y se reciben estas agresiones por sus identidades. Y también después el compromiso de cada hincha, de generar como un hincha crítico, un hincha reflexivo, de parar el carro, ¿no? De decir, de frenar cuando se manifiestan esas cuestiones, decir, esto no está bueno, esto es hora de terminar con esto. Esto no es gracioso, porque muchas veces ese pase libre era a través del humor o desde el chiste, de ridiculizar al otro, de humillar al otro, estas cuestiones que están muy presentes en los cánticos, ¿no? Esta cuestión de esta construcción de la alteridad del otro, que esta rivalidad, de buscar a través del humor o a través de esos cánticos, ridiculizar, humillar, deshumanizar también, porque cuando se habla de no existís y demás, o de muertes, es en definitiva deshumanizar, ¿no? Y son discursos potentes. Son discursos muy fuertes y a veces están tan naturalizados o se toma como parte del folclore, como una cuestión folclórica del deporte, que eso durante muchos años no permitía localizarlo como una problemática. Y además una problemática, un problema, ¿no? Dos cosas, una cortita. ¿Al final te vinculaste con el fútbol o seguís sin vincularte con el fútbol? No, bueno, yo también me gusta el fútbol. Yo soy un espectador de fútbol. Hace tiempo que había dejado de ir a los estadios, miro mucho fútbol por televisión y mantengo un interés profesional y también soy bolso, soy hincha de Nacional y bueno, son ciclos, ¿no? Son ciclos de vinculación, a veces más fuerte, a veces se atenúa un poco, pero no, siguiendo lo que ella decía, concuerdo muchísimo y eso de hacer visible el tema del racismo, ¿no? Creo que donde más visible se hizo en el país, paradojalmente, fue lo que ocurre en Brasil, regularmente. Van los hinchas uruguayos a Brasil y terminan presos. Exactamente, porque el racismo en Brasil es un delito que va presa la persona y sin fianza. Entonces, como ella decía, probablemente muchas veces no son conscientes de la agresividad que tiene lo que están diciendo. Y no saben la penalidad
que tiene asociada, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Y no hace mucho tiempo que el racismo está penalizado con ley, con prisión y sin fianza en Brasil. Pero ahora es así. Entonces van los uruguayos, no saben, y terminan presos. Y, no, pero yo apenas. No, si los uruguayos no somos racistas. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. Tú estás vinculada al fútbol porque jugaste al fútbol. Sí, jugué al fútbol un par de años. Bueno, empecé en realidad en el campeonato interfacultades, jugaba en el equipo de la Facultad de Humanidades y después tenía ganas de profundizar, de seguir aprendiendo, profundizar los conocimientos y me empecé a acercar a Wanderers, el equipo de fútbol femenino de Wanderers, donde estuve un par de años. Y además hiciste un taller contra el racismo de las tribunas el año pasado con gente de Nacional. Sí, fue una iniciativa articulada a través del abogado Oscar López Goldaracena. Se dio en el marco de... En realidad este taller surge como una medida, una acción reparatoria. Se habían dado sucesos, gestos racistas en un partido internacional y como medida, como acción, digamos, como salida de esa situación en términos legales, se propuso este taller de concientización contra el racismo de las tribunas. Y bueno, en realidad ahí lo que hicimos es problematizar esta cuestión desde la antropología, ¿verdad? De atender el origen de todos estos discursos, ¿no? En el caso del racismo, pensar el racismo estructural, es decir, pensar a qué nos remiten todos estos cánticos, digamos, estos gestos, como puede ser el término, por ejemplo, macaco o la gesticulación de mono, siempre dirigido a los mismos sujetos, ¿no? En el caso de personas afro-brasileñas. Bueno, también ha sucedido que tiraran bananas, por ejemplo. Han habido como en otros partidos en Europa, por ejemplo. Es decir, son cuestiones como siempre, signos reiterativos de siempre a lo mismo. En definitiva, esto que hablamos de deshumanizar al otro, ¿no? Siempre dirigido a las identidades afro, esta cuestión de asociar lo animal, ¿no? Lo primitivo, lo salvaje. Estos son discursos históricos que atraviesan la identidad nacional, que atraviesan, digamos, la historia, la consolidación de cómo nos pensamos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre está el tema de las identidades afro relegadas y asociadas a estas cuestiones reiterativamente. Y bueno, la propuesta fue un poco reflexionar respecto al origen de todo eso, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esto que se escucha tanto, que es tan reiterativo, que está tan presente en el imaginario, estas construcciones que saltan y se, digamos, performan o teatralizan a través de gestos en los estadios? Y detenerse a pensar eso, porque muchas veces la gente no sabe de dónde viene todo eso, de asociar, de decir macaco, de hacer determinado gesto, tomarlo como un chiste. Bueno, en realidad todo eso tiene un espesor temporal muy fuerte. Ahora vamos a ir a una pausa, pero ¿había muchos hinchas o era más académico el taller? El taller fue abierto a público general y había muchos hinchas, había personas vinculadas a instituciones deportivas, había profes de educación física, había docentes, había estudiantes de educación física. Es decir, es un tema que está captando, que está llamando y hay como un interés por capacitarse y por comprender por qué sucede lo que sucede. Hemos hablado en esta primera parte de muchas cosas, ¿no? Porque hemos hablado de violencias de género, violencias racistas, hemos hablado de barras, hemos hablado de narcotráfico, de los problemas que están afuera y no dentro de la cancha. O sea, vamos a abundar un poquito más sobre eso. Y yo tengo un par de cosas que me gustaría tirarles arriba de la mesa con respecto, vinculado a por qué ha crecido ese sentimiento de pasión e identificación de las personas con un club al punto de que necesitan que el otro sea un enemigo. Hacemos una pausa y lo conversamos. Muy bien. Ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Valentina Febrero y Felipe Arocena. Terminábamos hablando un poco de ese taller que diste. ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Qué sentís que llega? Que a veces, por lo menos me pasa a mí, que uno tiene miedo de que se hacen porque como hay una sanción y no tienen más remedio que hacerla, lo hacen, pero capaz que no sé si llega. ¿Sentiste que realmente sirvió o que sirve, que es un camino para andar? Yo pienso que siempre sirve porque es generar espacio de discusión. Todo lo que sea generar espacio de reflexión crítica, de revisarse, ¿no? de ir desmantelando, en este caso, el racismo, que es constitutivo en definitiva y es algo que hay como que de ir desmantelando. Toda acción o toda iniciativa que contribuya a eso siempre sirve. Y de hecho dio sus frutos porque a raíz de esa situación que bueno, se articuló este taller junto a Rafael Bruno, el antropólogo, y Óscar López Goldaracena. Ahora estamos dictando un curso en el ISEF, en el Instituto Superior de Educación Física, de manera más extendida también, y que sirva también como una cuestión formativa para quienes son los actores principales del deporte, ¿no? O sea docentes, profesores, recreadores, educadores, técnicos, profesionales que están involucrados cotidianamente con las juventudes también. Y bueno, propiciar el espacio para la discusión, para la reflexión, para quienes están en esos espacios, siempre es algo muy fructífero. Yo ahora te escuchaba decir eso, que estás dando un taller o curso, no sé, en el ISEF. Digo que eso tiene el valor de que estás formando a los docentes que van a atender a la población y en general a los jóvenes y a los niños. Y me quedé pensando en algo que les comenté ahora, y es cómo se dio ese proceso, o si lo tienen claro, o por qué se dio ese proceso en el cual uno pasó de ser un hincha de un cuadro de fútbol, ¿no?, al cual iba a ver un rato, se calentaba cuando perdía, tenía alegría cuando ganaba, gritaba 2 goles y se iba para la casa, a hacer algo que es casi mi identidad, o sea, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo que hay algunas cosas que tienen que ver con aspectos que son económicos y comerciales. Digo, pero la cantidad de gente que uno ve vestido con las ropas deportivas de sus equipos, principalmente, obviamente, de los grandes del fútbol uruguayo, es enorme. Y esa cosa de... Es casi como que yo soy de Peñarol antes que nada, yo soy de Nacional antes que nada. Se las tiro. Sí, ¿Más café? Hay un concepto que se llama la tiranía de la identidad. Y todos nosotros tenemos múltiples identidades, ¿no? Identidades familiares, identidades laborales, identidades de barrio, identidades de país. Tenemos una multiplicidad de identidades. Cuando uno habla de la tiranía de la identidad, es cuando un componente de esa respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, está muy por encima de todas las demás. Y en las hinchadas, y no se llama la cultura del aguante, hay una tiranía de la identidad en donde la persona se define a sí misma básicamente como hincha de ese cuadro por encima de todo lo demás. Entonces, para que esa identidad no se destruya, o no se descuajeringue, no se resquebraje, el equipo tiene que triunfar. Y el otro es el enemigo, porque el otro es el que pone en cuestión mi identidad. Y ese es el gran problema, es la poca cintura que se tiene cuando una persona construye toda su vida en función de un equipo de fútbol. ¿Y cómo se sale de eso? ¿Se sale de eso? Bueno, es difícil, en esta sociedad es difícil, es más difícil sobre todo en las personas más jóvenes, porque todas sus frustraciones también fuera del mundo futbolístico se canalizan a través del fútbol, y cuando su equipo pierde, entonces es la muerte. Es casi como la muerte. Y la reacción ante a esa muerte de identidad, esa pérdida de identidad, muchas veces se reacciona con esa violencia desmedida. ¿Cómo se sale? Bueno, se sale, hay medidas punitivas y hay medidas preventivas, ya sabemos. El tema de la seguridad. Yo me refería a cómo se sale
como persona de eso. Bueno, pues justamente sale a través de todo lo que pueden ser medidas preventivas de cambiar la cultura de esa tiranía de la identidad, ¿no? A través de, bueno, los talleres contribuyen, los medios de comunicación contribuyen, los pares contribuyen a mostrar que esa es una parcela de la vida, que hay otras facetas interesantes de la vida y no se puede focalizar tanto en la identidad específicamente partidaria, en esa cultura del aguante. No es sencillo salir de ahí, pero efectivamente creo que esa es una de los problemas que tú estás mencionando, ¿sí? ¿Sí? Terena, ¿querés decir algo de esto? Sí, es un poco siguiendo eso, ¿no? La construcción de la identidad de manera relacional, ¿no? Con relación al otro. Entonces ahí se da esa cuestión de la rivalidad. El otro es todo lo que yo no soy, sea de manera despectiva o negativa, y reafirmarse o diferenciarse por el contrario en función de eso, a través del fútbol en este caso, ¿no? El tema es cuando justamente se dan estas cuestiones peyorativas, negativas y agresiones de manera instrumental, ¿no? Es decir, de manera instrumentada para diferenciarse de manera negativa de ese otro, ¿no? Ya esa rivalidad cuando pasa a estos extremos donde hay una agresión, un disgusto y una afectación directa. Da la sensación además que hay como una, capaz que es lo que vos decías, de instrumentar. O sea, la hinchada llega a su tribuna con una canción nueva que de alguna manera tiene como objetivo la agresión a su rival. Más allá que sea positiva para sí mismo, digo, hay una canción que se canta mucho en el fútbol, que es esa de que creo que la cancha la hinchada de Peñarol, es que vamos a volver a la Copa, no sé cuánto, para estos putos de Nacional. O sea, hablan de su éxito que van a desarrollar en la competencia, pero se lo dedican a su rival. O sea, como que ahí hay una instrumentación de vamos a elegir este camino para agredir y diferenciarnos de los otros. ¿Puede ser? Sí, hay algunos paralelos con el mundo del deporte en relación a esta identidad construida tan fuertemente en torno a un universo de significado. Por ejemplo, en la política, ¿no? Los extremistas políticos, ¿no? Los que tienen todo el mundo pensado a través de la ideología política, también muchas veces no pueden salirse de ese cajón identitario y cuando se sienten agredidos reaccionan con violencia, porque no tienen capacidad de cintura. Con la religión pasa lo mismo, ¿no? Los fundamentalismos religiosos, esas identidades construidas en torno a una religión, ¿no? Cuando se sienten que su religión está siendo agredida por X razones, reaccionan con muchísima violencia, ¿no? En el fútbol pasa lo mismo, es como una religión en donde quien vive de esa manera se siente que está siendo tocado en su fuero más íntimo y quiere destruir al que percibe que lo está amenazando. No es capacidad de negociar, es una destrucción mutua. Sí. No, me quedé pensando en que teníamos por acá algo que había dicho Mendiondo, de que una de las cosas que tiene ahora es la capacidad organizativa que tiene la VAR. Que es muy curioso porque las hinchadas tienen una capacidad organizativa en algunos aspectos de desarrollo, no sé si está bien dicho positivo, pero como que se organizan, por ejemplo, para ser parte, es decir, han pasado a ser parte del espectáculo como los que juegan al fútbol, o por lo menos creen que lo son. Pero cuando se da un partido clásico, por ejemplo, que es cuanto más se nota en Uruguay, Argentina u otros países del mundo que son mucho más grandes, hay otros momentos, son capaces de tejer una organización para brindar un recibimiento que pretende ser novedoso, ¿no? Invierten mucho, y yo sé que, no sé, de algunos quizás tengan beneficios económicos, pero sé que los chiquilines van y ponen dinero en las cuentas de las redes, de Hábitat, de la otra, y
para pagar esas fiestas. O sea, tienen un nivel de organización que les permite preparar una forma de recibir o de despedir a su equipo cuando compiten. Y hay como una estructura organizativa que creo que es la barra y el entorno de la barra. No sé si tiene algo que ver eso. Bueno, pensando en esta concepción del deporte o el fútbol en este caso como arena pública, ¿no? Está muy vinculado a esta cuestión de lo performático. Muchos antropólogos han asociado el tema del fútbol, el tema del estadio o esa espectacularización a la noción de ritual, ¿no? Esta cuestión, todas estas cosas casi que ceremoniosas que se tejen y que se planifican y que se dan en esos ámbitos, que se espera ese momento que llegue, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, en la cuestión performática, en la teatralización de muchas cosas que se dan allí, por eso decíamos esto de que el deporte no es reflejo de la sociedad, sino el deporte es parte activa, es social, toda esa cuestión lo comprende, ¿no? Esa construcción de sentidos en ese ámbito deportivo espectacularizado, ¿no? Mediatizado. Y claro que hay toda una organización para eso, porque es una de las grandes significaciones, ¿no? Para la cotidianidad de las personas, disfrutar ese deporte, ir a verlo, encontrarse. Pero sí. Vos decías ahí, dijiste así, el deporte no es un reflejo de la sociedad, sino es la sociedad misma, algo así. ¿Es así? Sí, por lo menos en las concepciones que venimos trabajando nosotros de la antropología del deporte es para no pensar esto que decíamos de el deporte en sí mismo tal cosa o el deporte es reflejo de la sociedad. El deporte es parte constitutiva de nuestra vida cotidiana, forma parte de nuestra construcción de sentido, de nuestra construcción de identidad, es esto que hablábamos hoy. Plantearlo como un ente aparte es como querer dejar afuera algo que no es así, dejarlo como estancado, como una cosa compartimentada y en realidad, porque si no te queda una cuestión como esencialista que hablábamos hoy, en realidad es algo que está permanentemente en disputa. Relatos, narrativas, historias, es algo que está siempre disputado entre las personas, ¿no? Eso también configura estas identidades que hablábamos de las hinchadas, estas rivalidades, las disputas por el relato de la que pasó en el año tal. Claro. ¿No? Entonces todo eso es como un campo de disputas de sentidos, ¿no? Permanente. Ahora, después están estas miradas más clásicas que se han establecido, esto de un partido de fútbol como un campo de batalla, ¿no? Que eso es... Una guerra. Claro, es como una mirada que se ha como instaurado, así que de hecho a mí me pasaba como jugadora esto de escuchar, bueno, a dejarlo todo, a morir, ir con todo, como dejarlo todo ahí y bueno, a morir, ¿no? Es un poco esos discursos que están ahí que a veces no tomamos la dimensión de lo fuerte que es eso, ¿no? De pensar el partido como un campo de batalla. Y esos son discursos que, de vuelta, prestemos atención, porque es algo fuerte pensarlo de esa manera, ¿no? Bueno, ya entrando de otro lado, muchas veces esos discursos, esas arengas previas a grandes partidos que uno ve o escucha que hace el capitán o el entrenador, o eso que vos decís, ¿no? Porque esto no es la vida, esto es todo, ¿no? Y esas cosas así construyen una necesidad y también una frustración si no se consiguen. Y muchas veces yo siento que pasa que ese discurso tan vehemente, cuando el resultado deportivo no funciona, termina generando impotencia y la impotencia violencia. La sensación de muerte, la sensación de que me morí, perdí y morí, el otro me derrotó, perdí mi identidad, dejé de ser yo. Y frente a ese vacío se llena muchas veces con la exageración de la reacción. Sí, claro. Y dos cosas en relación a lo que tú decías. La arenga de los jugadores. Estoy pensando en los All Blacks, ¿no? El haka se llaman. Sí, que hace algo así. Esa ceremonia que hacen ahí. Que es muy violenta. Que hacen los neozelandeses. Sí, los All Blacks. Los All Blacks. Es muy violenta, ¿no? Con gesto, pero se sabe que eso es simbólico. Se sabe que simplemente es un símbolo que está trayendo un saber ancestral, una cultura ancestral a ese momento. Y que es un símbolo, está encapsulado
en una simbología que no se va a transmitir en el juego, no van a matar a los otros, ¿no? Y lo que tú decías, y lo que tú también decías, la confusión de que eso que está jugando en el espectáculo de fútbol entre dos equipos simboliza mucho más que el deporte. Simboliza la lucha por mi existencia en los hinchas fanáticos. Y eso es lo que hace que esa persona no pueda aceptar esa derrota, porque está muriéndose como persona, porque eso simboliza mucho más que la derrota de un partido de fútbol, simboliza la derrota de su propia vida. Me van a matar porque me dijeron que tenía que ir al corte, pero después me voy a olvidar. Hay un fenómeno que seguramente está vinculado a los medios de comunicación, que después les voy a hacer una pregunta sobre eso, que seguramente al desarrollo tremendo que han tenido en los últimos 20, 30 años las cadenas de televisión, etcétera, etcétera, y es la transformación de la fuerza física, o sea, de lo físico, ¿sí?, como el elemento más atractivo de la sociedad, por encima de algunos que en su momento eran los grandes centros de atracción de la sociedad. Voy a poner un ejemplo: el cine, la literatura. Hoy es el deporte. O sea, me parece, capaz que estoy diciendo un disparate, ¿no? Pero es como que ha habido un cambio que se ha venido desarrollando, yo lo siento así, de que atrae más el choque entre dos personas que de repente la construcción de historias. ¿Es un disparate lo que estoy diciendo? Sí, me dijiste. Me quedo pensando. No. ¿Lo dejo para después de la pausa? ¿Está bueno, bien? Hacemos una pausa y ya seguimos. Sí, cómo no. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Valentina Febrero y Felipe Arocena. Yo les dejé una pregunta media entreverada ahí cuando al final, pero lo que quería transmitir es como que la sensación de que hay como un cambio, como una vuelta atrás a que el deporte encontró como un espacio de transformarse en el espectáculo de masas, sustituyendo a otras expresiones que no eran tan físicas, que eran más, bueno, yo qué sé, el actuar, el cine, la literatura, o sea, que ocupaban los espacios del entretenimiento. No es que hayan sido barridos, porque tenemos todas las plataformas que tienen 40 millones de películas, pero sin duda el espectáculo en vivo del deporte, del que sea, y además ahora tenemos montañas, es como que hay un salto de valoración de lo físico que creo que además se transmite después a la propia actividad de la gente, ¿no? Es decir, la gente que hace actividad física de la forma que sea, deportiva o simplemente recreativa o de salud, es muchísima en comparación de lo que pasaba años atrás. Era esa la pregunta. A ver, ¿te animás a contestarme? O a darme tu opinión más que contestarme. Está difícil las preguntas que hace, ¿no? Son tan difíciles contestarlas. No, ¿qué vas a hacer? Algunas cosas que se me ocurren ahora. El fútbol en Uruguay es muy importante en la vida de los uruguayos. Está al mismo nivel que la política, la importancia que uno le da al fútbol. Sacando las cosas más importantes de la vida, la familia, el trabajo, la salud, el amor. Después vienen la política del fútbol y el fútbol un poquito más arriba de la política. Eso hace tiempo, ¿no? Entonces aquí el fútbol tiene una importancia muy fuerte en la vida de las personas. ¿Cómo uno se vincula con esa importancia o dónde la ubica? Si es presencia física, presencia a través de los medios. Bueno, eso va variando a medida de
de que la manera de acercarse a eso también va cambiando. Otra cosa que mencionaste vos, de chico de ver cine y no veía fútbol de Europa, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, eso, por lo menos dos cosas se me ocurren. Una cosa es que cuando vos eras chico ya Hollywood se había globalizado a América del Sur, ¿no? Había ganado la guerra. La guerra cultural, ya el cine era parte de la cultura masiva de Estados Unidos. Y eso fue sustituido con el tema de la globalización. El fútbol se fue expandiendo, ¿no? Se fue expandiendo a África, se fue expandiendo a Europa, se fue expandiendo. Lo que llega, las imágenes que llegan, se fue expandiendo a Asia y se convirtió en el espectáculo masivo más importante del siglo XXI, ¿no? Y otra cosa es que si uno tiene esa tiranía de la identidad que mencionábamos hoy, ¿no? que reacciona con violencia, uno ve un espectáculo deportivo, tenis, fútbol, y después ya está, se agarra el otro chip, el chip de familiar, de la identidad de padre de familia, de abogado, de médico, de amigo, lo que sea, y lo deja de lado, ¿no? No sigue con eso metido en la cabeza. Es un mundo efímero en el que estamos. Entonces el espectáculo te saca durante un tiempo, te mete ahí en un mundo simbólico paralelo y después volvés a tu vida, ¿no? Pero si no tenés esa tiranía de la identidad, porque si no quedás preso de si fuiste derrotado, quedás preso y si ganaste, la exaltación para seguir ejerciendo una especie de sadismo sobre el enemigo al que derrotaste. ¿Usted tiene algo para aportar? No, pensando en la cuestión de la globalización, cómo se ha también accesibilizado mayor cantidad de eventos deportivos también, ¿no? Pensando, sí, claro, por ejemplo, en los mundiales de fútbol femenino, que ya no es solo el mundial de fútbol femenino, además del mundial de fútbol hegemónico, digamos, sino también las categorías más chicas, sub-17, sub-23, es decir, una amplificación de hacer un espectáculo también de esos eventos que también va generando otros movimientos, ¿no? Y otro acercamiento de la gente. O tal vez la incursión de otras identidades o por ejemplo en el caso del fútbol femenino también acercó a más gente a ese tipo de eventos y a sentirse de alguna manera otra representatividad también. Ese tipo de cuestiones han ido cambiando estos años también y también hacen esta cuestión de acercamiento a ese tipo de eventos. Sí, sin duda que la política desarrollada en los últimos, no sé si 10 o 15 años de las organizaciones del fútbol para desarrollar el fútbol femenino están teniendo consecuencias concretas en cuanto a la cantidad de mujeres que juegan, pero además porque, mirado desde una perspectiva muy quizás no es la más linda, han conquistado un mercado nuevo, que es la mitad de la población. O sea, mercado que no compraba camiseta, que no compraba zapatos, que no compraba y lo ha conquistado. Y entonces ahora todos juegan al fútbol, todos juegan al básquetbol. Bueno, y todos juegan a todos los deportes, ¿no? Porque si bien existe sin duda una forma de poner en segundo plano el deporte femenino, el deporte femenino es una realidad. Pero bueno, pero quizás eso se aleja un poco de los temas de violencia de los que habíamos hablado, que bueno, me quedaron a mí algunos de ellos o algunos elementos que estaban vinculados a esa sensación de que en una época... Hay una cosa que se dice que me parece que es falsa. La gente ahora no va al fútbol, ¿no? En el caso del fútbol. Yo creo que no es cierto. Yo creo que la gente va mucho más que antes al fútbol. Prácticamente los partidos de los grandes se juegan a estadios llenos, que antes no pasaba eso. Y no son los estadios los lugares más peligrosos en cuanto a las posibilidades de sufrir actos de violencia. Sí es donde se dan de repente los temas que vos decís, ¿no? La discriminación, el insulto racial, la homofobia, de una cantidad porque en el canto. Pero la violencia en sí me parece que da mucho más afuera que dentro de los estadios. Es así, sí, yo, concuerdo. No estoy tan seguro que la gente no dejó de ir a ver fútbol. Según la investigación que nosotros hicimos, mucha gente dejó de ir al fútbol y la principal razón es la violencia. Pero estoy hablando de hace
del 2017, estoy hablando del 2017. Creo que ahí fue el pico, el tema de la garrafa, ahí fue el pico y después la violencia dentro de los estadios disminuyó un poco y se mantuvo afuera. Más o menos la mitad de la población en Uruguay va a ver fútbol en todos sus niveles, desde baby fútbol, fútbol femenino, fútbol universitario, fútbol profesional. La mitad de la población. Y eso más o menos se mantiene, pero en todos los niveles, no en el fútbol profesional, ¿no? Entonces yo creo que sí que a disminuir un poco, sobre todo la gente que asiste a los espectáculos de fútbol de profesional, sobre todo primera y segunda. Bien. Al contrario, en baby fútbol debe haber aumentado, porque la cantidad de niños que juegan en baby fútbol es cada vez mayor, las familias se involucran cada vez más. Sí, claro. Digo, ya que la mitad de la población está interesada en los temas de fútbol, ya es muy grande. ¿Alguna última reflexión antes de hacerte una pregunta para jugar? No, pero es un poco lo que comentabas vos de esta cuestión de determinados cánticos o estas cuestiones más como verbales que de alguna manera alejaron a algunas personas o, por el contrario, personas que son como focos de resistencia ahí en la hinchada, que gente que va con niños o niñas que, bueno, escuchando esos cánticos, decirle no, esto no repitas, esto mirá, esto no corresponde, digamos, también hay como personas que resisten un poco o no acompañan esos cánticos, digamos, como también esos focos de resistencia dentro de esas cuestiones que se empiezan a masificar y bueno, también hay focos de resistencia dentro de la hinchada, es decir, gente que dejó de ir desencantada por esas cuestiones o con estos imaginarios de la violencia, pero también personas que siguen yendo y de alguna manera resisten todo eso, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta, si me la puedes contestar corta. Hoy hablaste del narcotráfico. ¿La construcción de las barras es algo que viene vinculado a una intencionalidad del narcotráfico o el narcotráfico se mete dentro de la barra porque encuentra ahí un espacio? No sé si ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que la segunda, creo que es el principal problema de la violencia y porque es el que tiene más difícil resolución como en la sociedad y la única solución realmente que hay es legalizar la droga. No hay otra para el narcotráfico. Así como en la sociedad vamos a perder siempre la guerra con el narcotráfico, salvo que se vuelva a legalizar, sobre todo la cocaína, como era legal en Uruguay hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Se vendía en las farmacias. Está bien. Sí. Eliminar la prohibición. Exactamente. Que es lo que genera el delito. Exactamente. Tengo una pregunta acá atrás. Es como se dicen, una pregunta. ¿Tengo que sacar una? Hay que sacar una y leerla. Ay, ¿qué nos trae? No trae. ¿Leo? No. Con todo lo que han estudiado a lo largo de su vida, antropólogos, sociólogos, no se van a asustar por una preguntita. ¿Qué dice la pregunta? A ver, Felipe. ¿Qué haces para combatir el estrés? ¿Yo qué hago? Sí, ¿qué haces? Bueno, yo tengo una chacrita de 6 hectáreas en las sierras de Carapé y ahí tengo 5 caballos y no produzco nada y me voy ahí y me contacto con la naturaleza y ando a caballo. Mira, está bárbaro. Está bueno. Está bárbaro, sí, la verdad. Que vamos a seguir ese camino. Porque yo andar a caballo con la espalda como la tengo no sé si me va a hacer muy bien. ¿Y cuánto tiempo te lleva? ¿Te vas y te perdés ahí? Son 158 kilómetros en la Sierra de Carapé, puerta a puerta. Pero te quedás ahí muchos días meditando, escribiendo. Ahí puedo trabajar, sí. Y a veces no hago nada, simplemente no hago nada. Me quedo pensando. Otras veces simplemente contemplo la naturaleza, camino mucho, ando a caballo. Es un lugar muy solitario, me gusta la soledad. Eso me ayuda también a desestresarme. Nuestro realizador, el Leo Sala, va a estar muy contento con esta descripción que le diste. Te va a pedir que lo invites. ¿Cómo no? ¿Qué dice la tuya? ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? El peor consejo que me han dado, no hagas antropología. Esa es mucho más difícil que la mía. ¿Cuál es el peor consejo? El otro día fueron 2 músicos que vinieron el otro día, los 2 habían empezado a hacer antropología. Lucía Gatti creo que era, y el que tocaba flamenco, y dejaron la antropología para dedicarse a la música. Mucha gente pasó por antropología. Gonzalo Franco era así. Pero bueno, estamos estás acá. contenta con y lo sí, que estoy contenta. Bueno. O sea, seguí adelante porque... Está muy bien. Se necesita pensar, ¿no? Y generar los espacios de pensamiento. Digo, capaz que nosotros fuimos muy entreverados, pero bueno, de alguna manera lo que intentamos es eso que vos decías, poner arriba de la mesa
estos temas y tratar de entender las cosas y no, yo creo que muchas veces se banalizan y decir, hay que matarlos a todos, hay que reventarles la cabeza, llevarlos presos y se acaba la violencia, ¿no? Y si fuera tan fácil, la sociedad sería muy fácil de resolver. Gracias por haber venido, espero que hayan pasado bien. Y a ustedes los invito para la próxima semana para seguir conversando. Recuerden que nosotros decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.